instructora que los va a estar acompañando con la competencia ejercer derechos dentro de esta última fase del proceso de formación, la fase evaluación. Recordemos que esta fase ustedes la iniciaron el pasado 29 de agosto y va hasta el 13 de febrero del próximo año. Voy a compartirles pantalla, por favor me avisan una vez ya la vean. Sí, señora. ¿Ya están viendo mi pantalla? Listo. Perfecto, listo. Entonces, recordemos que ustedes en este momento se encuentran dentro de la fase 4. Las actividades que ustedes van a empezar a desarrollar hacen parte de la guía de aprendizaje número 8. Allí está todo lo relacionado directamente con la competencia ejercer derechos. Esta competencia termina en el código 1501. Para esta competencia son 12 actividades, 12 evidencias que ustedes deben entregar. Para el primer resultado de aprendizaje son 2 evidencias, un taller, un foro sobre características del trabajo en el contexto local. Para el segundo resultado son 4 actividades, un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, un foro sobre convenio colectivo del trabajo y libertad sindical, un gráfico sobre la negociación colectiva, una infografía sobre la huelga. Para el tercer resultado, ustedes tienen 4 evidencias por entregar. Mapa mental, violación de derechos del trabajo, foro estudio de caso, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela, un texto argumentativo. Y para el último, el cuarto resultado de aprendizaje, hay 2 actividades, foro estado social de derecho y presentación. Es importante tener en cuenta que en este tercer resultado de aprendizaje, este foro no lo vamos a realizar porque el mismo debería tener un material de apoyo para que ustedes puedan realizar el estudio del caso, pero pues la plataforma no lo trae. Entonces, por no contar con el elemento necesario para poderlo hacer, omitimos esa actividad para entregar, ¿listo? Es decir, de las 12 actividades que trae la plataforma, ustedes solamente presentarían 11 actividades. Vamos a mirar la guía para empezar a revisar cuáles son esas evidencias que ustedes deben entregar y pues cuál es la información que ustedes requieren para poderla realizar, para poderla ejecutar. Listo, por acá, estos son los técnicos. Esta es la competencia que nosotros vamos a manejar, la terminada en 1501 y todas las actividades están en la guía desde la página, ya les digo exactamente. Desde la página 15, ustedes empiezan a encontrar las actividades correspondientes al proceso, a la competencia de ejercer derechos. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos empezar a conocer acerca de lo que es el ejercer derechos fundamentales en el trabajo, tenemos que irnos o basarnos directamente en lo que habla o menciona la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización vela porque a nivel mundial se respeten los derechos fundamentales que tiene cada persona que ejerza como tal una labor dentro del contexto laboral. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué definición da la OIT? Que estos son unos derechos y libertades que tenemos cada una de las personas por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos como tal ya esa libertad de tener esos derechos, de tener esas posibilidades y que como tal tienen que ser reconocidos y garantizados por la Constitución, es decir, cada país tiene que reconocer y garantizar la ejecución de esos derechos a través de las respectivas leyes, las respectivas normas que deben tener y velar porque cada una de las empresas cumplen a cabalidad con esos derechos fundamentales que tiene cada una de las personas. También nos menciona la OIT que dentro de la Declaración de los Derechos Humanos hay un apartado, hay un artículo que habla directamente sobre esos derechos fundamentales del trabajo. ¿Qué pasa? Derechos fundamentales del trabajo se relaciona mucho con el trabajo decente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona se siente a gusto, se siente conforme con las actividades que está ejecutando dentro de ese contexto laboral, que son acordes con aquello para lo que se preparó, con lo que estudió y realmente tiene una experiencia, pues es una persona que se va a sentir más a gusto en el desarrollo de sus actividades, sabiendo que no solamente está teniendo un crecimiento profesional, sino también un crecimiento personal. Nos dice también que ese trabajo decente es aquel donde la persona tiene la libertad de poder expresarse, de dar sus opiniones,
de mencionar aquellos aspectos que tal vez no son muy agradables dentro de ese contexto laboral, sin tener miedo a una represalia que se pueda presentar precisamente porque esté dando a conocer esos aspectos que no son muy gratos o que pueden llegar a vulnerar sus derechos dentro del contexto laboral. En el artículo 23 nos dice 4 puntos muy importantes a tener en cuenta. El primero, que toda persona tiene derecho al trabajo, la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo. Es decir, que tanto las empresas como el mismo gobierno ayuden a cada una de las personas para que esos derechos sean garantizados, que la persona misma sea capaz y tenga esa libertad de poder escoger dónde quiere trabajar, en qué puesto quiere trabajar, de acuerdo pues a su experiencia, a su conocimiento, y pues que haya una protección de ese trabajo. Cuando hablamos de protección de ese trabajo, estamos hablando de que hayan contratos legales que realmente puedan cubrir o beneficiar al trabajador en caso de una vulneración de estos derechos, y que como tal, una vez esta persona quede desempleada, pues hayan organismos que, por ejemplo, las cajas de compensación que dan ciertos subsidios mientras la persona se encuentra desempleada y pueda volver a retomar un nuevo trabajo. También nos dice, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. ¿Qué quiere decir eso? Sin importar si es hombre, mujer, si es blanco, si es negro, si es de otro país, si es de otra religión, no importa como tal este tipo de situaciones, sino que lo que debe importar realmente es que haya una capacitación, que tenga la verdad, la experticia, el conocimiento para poder ejecutar ese trabajo, y que sin importar si es hombre o mujer y puedan ganar el mismo salario frente a la misma actividad que se esté desarrollando. La única manera en que haya como tal una desigualdad de salarios dentro de un mismo cargo puede llegar a ser el nivel de experiencia tal vez o el nivel de educación que pueda tener la persona y que el mismo cargo así lo requiera. Pero tiene que estar estipulado desde mucho antes de la contratación. No pueden presentarse esos cambios cuando ya se ha hecho la contratación, porque ahí hay discriminación para las personas que ya se encuentran contratadas. También nos dice, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera de los otros medios de protección social. ¿Esto qué quiere decir? Y es muy importante tener en cuenta que en cualquier trabajo que nosotros realicemos en el que seamos contratados, el pago tiene que ser de manera económica, es decir, pago efectivo, pago por transferencia, es decir, que haya un pago monetario por esas actividades que desarrollamos. ¿Por qué? Porque eso va a asegurar que tanto al trabajador como a su familia puedan cubrir las necesidades básicas del hogar, necesidades básicas como cuáles: un techo, tener comida, poder tener vestuario, alimentación, poder tener educación, salud, deporte, recreación, todos aquellos aspectos que dentro del contexto familiar pues se requieren satisfacer como tal. Si en un trabajo el empleador paga en especie, este pago no es debido, se están vulnerando los derechos de ese trabajador, porque el pago en especie no permite satisfacer todas las necesidades que tiene el núcleo familiar. Por ende, se tiene que dar esa remuneración equitativa y satisfactoria que ayude a complementar no solamente la dignidad de quien trabaja, sino de toda la familia. Y nos dice que por cualquiera de los otros medios de protección social, esto quiere decir también para los casos de los contratos por nómina, los subsidios que dan muchas veces las cajas de compensación para los menores de edad o para las personas que ya son de la tercera edad. Por último, nos dice que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse por la defensa de sus intereses. Esto tiene que ver mucho con las organizaciones que existen dentro de muchas empresas, los sindicatos precisamente, y para los cuales cualquier persona que haga parte de esa empresa puede acceder a ser parte de ese sindicato y velar no solamente por sus derechos, sino por los demás compañeros, sin tener un temor a una represalia por la empresa. Entonces son aspectos que se deben tener en cuenta y que la OIT busca y vela de que en cada país, cada gobierno trate de que se cumplan a cabalidad. Bueno, como les mencionaba hace un momento, la OIT es quien busca regular
todo lo que tiene que ver con los derechos laborales a nivel internacional. Tienen 4 objetivos específicos. Primero, promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos de acá abajo son los principios como tal y ya se los voy a mencionar. Generar mayores oportunidades para que hombres y mujeres puedan tener empleos e ingresos más dignos, es decir, que haya una igualdad dentro de el margen o el régimen laboral y que las personas ganen de acuerdo a su capacidad educativa, a su nivel de formación y experiencia como tal. Mejorar la cobertura y la eficiencia de la seguridad social para todos. Anteriormente solamente la seguridad social beneficiaba al trabajador, hoy día pues ya también favorece a su núcleo familiar. Y por último, fortalecer el diálogo social entre empleadores, trabajadores y gobierno. ¿Qué sucede? Estos 3 son los pilares fundamentales para que esos derechos fundamentales se mantengan y que realmente no llegue a presentarse una vulneración de los mismos. Cuando hay una concordancia entre lo que pide el empleador, lo que brinda el trabajador y lo que regula el gobierno, pues hay como tal el respeto frente a esos derechos dentro de ese contexto laboral. Bueno, como les mencionaba, dentro de los objetivos, el primer objetivo nos dice que hay unos principios y derechos fundamentales que se deben proteger y por los cuales buscan que se cumpla a cabalidad. El primero, como les mencionaba hace un rato, la parte de la libertad de asociación, todo lo que tiene que ver directamente con los sindicatos y las negociaciones colectivas cuando se presenta vulneración de estos derechos. Eliminación de toda forma forzosa de trabajo u obligatorio, es decir, tratar de abolir la esclavitud y revisar bajo qué aspectos un trabajo puede llegar a volverse obligatorio o forzoso para una persona. La abolición efectiva del trabajo infantil, este punto se adopta desde el momento en que algunas empresas empiezan a contratar menores de edad, pero lastimosamente se habían visto en problemas dado que el contratar un menor de edad sin tener un fundamento concreto, pues va a generar como tal problemas directamente a las empresas porque es parte, o se mencionaba anteriormente, que era una forma de esclavitud o trabajo forzoso para un menor cuando debería estar estudiando. Entonces, nos presenta como los parámetros a tener en cuenta para evitar el trabajo infantil. Y por último, la discriminación en materia de empleo y ocupación, es decir, todos los parámetros que se deben tener en cuenta para omitir cualquier tipo de discriminación y que pues las personas puedan acceder a un trabajo digno que les permita satisfacer sus necesidades. ¿Hasta aquí vamos claras, chicas, o hay alguna pregunta? Vamos bien, profe. Ok, perfecto. Listo. Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta, dentro del contexto laboral, lastimosamente todavía se sigue presentando mucha discriminación por muchísimos factores. Los principales de ellos es por el grupo étnico, el color de la piel, a pesar de que Colombia es un país multirracial, se presenta mucha discriminación por el simple hecho de tener un color de piel distinto, el sexo de la persona, esto basado principalmente en lo que es la identidad de género, las creencias religiosas, el origen nacional, la opinión política genera también mucho sesgo a la hora de contratación, el origen social, hemos escuchado muchas veces de que si se viene de un barrio, de un sector popular, se margina, se tilda a la persona y por ende se le priva de ciertas posibilidades dentro del ámbito laboral y como tal su lugar de residencia. Estos son como los aspectos más destacables dentro de la discriminación que se puede presentar dentro del ámbito laboral. A nivel de convenios, la OIT tiene varios convenios relacionados con la libertad individual, es decir, con la posibilidad que tiene cada persona para poder ejercer una actividad laboral, pero sin llegar a violar sus propios derechos. ¿Qué sucede? Hay 2 aspectos a tener en cuenta. El trabajo forzoso como forma de esclavitud, porque lastimosamente a pesar de que estamos en pleno siglo XXI se sigue presentando la esclavitud en algunas situaciones, y el trabajo infantil. La OIT tiene una serie de tratados, de convenios que nos ayuda a esclarecer el cómo, por qué, cuándo y dónde. Es decir, cómo se puede identificar, por qué se puede llegar a tildar como
una violación a los derechos de la persona que trabaja y pues cómo se puede llegar a recuperar cada vez uno de esos aspectos para que se restituyan los derechos de estas personas. Entonces, el convenio 29 hace relación o aclara directamente todo lo que es el trabajo forzoso como forma de esclavitud y no lo define como todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de una pena, es decir, como tal de un daño físico a esa persona o a su familia, para el cual dicha persona no se ofrece voluntariamente. En las noticias hemos podido ver cantidad de veces que se llevan muchas veces a personas muy jóvenes a otros países para el sueño americano, para poder trabajar en modelaje, en cualquier otra actividad que les va a generar como tal una buena paga, un buen salario, pero lastimosamente se los llevan con mentiras, con engaños, y una vez llegan a ese otro país, la condición es totalmente diferente a lo que en un momento se había planteado. Aquí el trabajo se vuelve una esclavitud, un trabajo forzoso, porque primero, no es lo que la persona quería trabajar y segundo, lo está realizando bajo una amenaza hacia esa misma persona que ejerce la labor o hacia alguno de sus familiares. Y por ende, pues así es que se vuelve el trabajo como una forma de esclavitud. Estos casos los hemos podido ver en la trata de blancas, cuando utilizan a las personas para transportar droga, para prostituirlas en otros países. Entonces son casos que lastimosamente se siguen presentando y pues que se busca como tal a eliminar la posibilidad que existan estos casos. En la cuestión del trabajo infantil, el convenio 138 es el que busca garantizar que cada uno de los países no contrate menores de edad a menos que sea necesario. ¿Qué quiere decir esto? Hay varias condiciones, dos en específico, bajo las cuales se da la contratación a un menor de edad. Primero, aquel menor de edad que aunque tiene las posibilidades económicas para estudiar, no quiere estudiar, prefiere dejar el estudio e iniciar desde una temprana edad su actividad laboral. Y está también aquel menor de edad que lastimosamente no cuenta con los recursos, con todo lo necesario para continuar su formación escolar y debido a las necesidades que encuentra en casa, tiene que salir a temprana edad a trabajar. Entonces, están esos dos escenarios bajo los cuales la empresa puede llegar a contratar. ¿Qué sucede? Las empresas deben tener en cuenta esta tabla mínima para admisión en el empleo o en el trabajo. Quiere decir, bajo la supervisión primero de trabajo social y bajo la autorización de los padres del menor de edad, las empresas pueden llegar a contratar. Entonces, está la regla general y la regla primordial o característica, llamémosla así. La regla general nos dice que como tal la obligación escolar está, pero el menor de edad no quiere trabajar. Es decir, en casa tienen todas las posibilidades de que el niño siga estudiando, de que siga teniendo una educación, pero este niño no quiere estudiar y prefiere iniciar a trabajar. Y abajo, la segunda opción, que es cuando realmente no hay los recursos suficientes para que el menor estudie, y por el contrario, tiene que salir a temprana edad a trabajar para ayudar a satisfacer las necesidades del hogar. Entonces, en los dos casos hay una edad mínima para entrar a trabajar. En el primer caso, a los 15 años y en el segundo caso, a los 14 años. ¿Qué sucede? Que hay una clasificación de los trabajos. Trabajos ligeros que cualquier persona lo puede llegar a realizar y trabajos que ya requieren un poco más de complejidad y que a la vez se vuelven un poco más peligrosos. Aquellos que son ligeros, en regla general nos dice, listo, la edad mínima para entrar a trabajar son 15 años, pero como el trabajo puede que no sea tan desgastante, tan demandante, podemos contratar al menor de edad desde los 13 años. Mientras que en la segunda regla, en aquella del niño que no tiene posibilidades en casa, la edad mínima para entrar a trabajar en trabajos ligeros son 12 años. En trabajos peligrosos nos dice que la edad general debería ser 18 años, pero siendo consecuentes con la regla y el nivel de riesgo que pueda llegar a tener el menor, en ambos casos mínimo 16 años para que el menor pueda entrar a trabajar. Entonces, la empresa que quiera contratar a un menor de edad debe tener en cuenta esta tabla, debe tener en cuenta
la autorización de trabajo social y de los padres del menor para que pueda establecer un contrato con ese menor de edad y pues evitar las sanciones que por ley se tendría bajo la explotación infantil. Entonces, hasta este punto o hasta esa parte de la explicación nos sirve para poder desarrollar las dos primeras evidencias que son del primer resultado de aprendizaje. La primera evidencia es un taller y la segunda evidencia es un foro sobre características del trabajo en el contexto local. La primera evidencia, ¿qué nos dice? Hay que tener en cuenta primero las experiencias propias de nuestras familias o de la misma comunidad en la que nos desarrollamos. Es decir, vamos a tomar como punto de referencia la situación actual de la región en la que nosotros vivimos. Y vamos a tener en cuenta estas preguntas para desarrollar. Primero, ¿cuál es la actividad económica más importante del municipio o la región en la que vivimos? Segundo, ¿cómo es el trabajo en la región? Cuando hablamos de cómo es el trabajo dentro de la región, estamos hablando de si es un trabajo formal o informal. Si son más los trabajos en los que la persona tiene asegurado un contrato, en el que puede recibir prima, vacaciones, cesantías, que pueda tener todos aquellos beneficios de ley, o si son prima más aquellos trabajos independientes, aquellas personas que trabajan para ganar su día a día. Segundo, nos dice que hay que leer este libro o este texto, Fundamentos de Economía, y sobre él hacer un mapa mental. Bueno, hay que tener en cuenta este y el documento Cambios en el Mundo de Trabajo, y como tal de ellos hacer un mapa conceptual teniendo en cuenta conceptos como precarización, terciarización, trabajo, deslaboralización y la relación que tiene con dignidad humana. Frente a los dos documentos hay que hacer una línea de tiempo teniendo en cuenta la parte antropológica, sociológica, económica y jurídica de lo que se encuentra dentro de esos dos documentos. Una vez se hace la respuesta a esas preguntas, se hace la línea de tiempo, se tiene que formar el informe o el taller. ¿Cómo se va a formar? Generando su paginación con título, introducción, la solución de las preguntas, el mapa conceptual, la línea de tiempo, conclusiones y bibliografía. ¿Por qué bibliografía? Porque nos pide que hacer la lectura de dos documentos y dado que nos dan los enlaces de dónde lo podemos ubicar, pues tiene que haber bibliografía frente al documento. Este documento, dado que es un informe con el desarrollo del taller, se entrega en formato PDF y en un mínimo de 3 horas. ¿La información frente a esta evidencia, chicas, está clara o tienen alguna pregunta sobre la misma? Está todo muy claro, profe. En conclusión, todo lo que nos dijiste, mapa mental, línea del tiempo, eso es un solo trabajo, ¿cierto? Una sola evidencia y va todo en el mismo archivo. Exactamente, va todo dentro del mismo archivo. ¿Qué sucede? Lo vamos, para las personas que no están conectadas en ese momento en la sesión, pues lo van a desarrollar tal cual como nos lo pide la guía, ¿cierto? Pero para los que están en este momento dentro de la sesión, lo vamos a desarrollar a través de este Canva para poder hacer la socialización del mismo y pues poder hacer la retroalimentación correspondiente a la evidencia. Es decir, dentro de cada clase vamos a tratar de trabajar una o dos evidencias, cosa de que podamos aligerar un poco la carga y pues podamos complementar la explicación que se da de la temática pues con el desarrollo de la evidencia. Tenemos que abra bien el documento y les voy comentando. Bueno, como el documento nos habla o la evidencia nos habla de que hay que tomar como base la información de las diferentes regiones, ¿cierto? Entonces, el país tiene exactamente 6 regiones en las cuales pues hay diferentes características y diferentes formas de actividad económica. Entonces, está la región Caribe, está la región andina, está la región amazónica, la región insular, que es la de San Andrés Islas, la región Orinoquía y la región pacífica. ¿Qué es el ideal? Vamos a escoger una de estas regiones y entre todas van a empezar a desarrollar el documento. ¿Cómo se desarrollaría el documento? Por ejemplo, bueno, acá, un segundo porque esto se descontroló acá. Bueno, ahorita lo acomodo. Entonces, ¿qué
¿Qué aspectos tiene el Canva a desarrollar? Primero, ¿cuál es la actividad económica más importante de la región Caribe? Se va a buscar en internet, eso lo vamos a desarrollar dentro de la sesión, y van a buscar en internet cuáles son esas actividades económicas más importantes, más destacadas de la región Caribe, y las vamos a escribir acá. Eso lo va a realizar una persona. Otra persona va a describir cómo es el trabajo dentro de la región Caribe. Si es más formal, si es informal, por qué se está presentando de esta manera. Otra persona va a definir qué es trabajo. Dime. Esta es la otra evidencia, ¿sí? No, es la misma evidencia, es la misma, la del taller, pero una forma diferente de cómo la vamos a desarrollar. Es decir, en ese momento ustedes tienen dos opciones. Desarrollarla tal cual, como nos solicita la guía, o la desarrollamos dentro de la sesión de esta manera entre todas. Es decir, de manera grupal se desarrolla la actividad para que pues ustedes la puedan cargar de una vez a la plataforma. Entonces, se las estoy explicando para que ustedes escojan de qué manera desean realizarlo. Entonces, Ok, entiendo. Para hacerla de una vez. Exactamente. Entonces, Ok, acá hay 5 puntos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia, ¿cierto? Y en este momento, pues hay 5 personas conectadas. Es decir, a cada una de ustedes les tocaría un tema diferente, consultan en internet, registran la información en el Canva y una vez la tengamos diligenciada, hacemos la retroalimentación, descargamos el archivo y esa es la evidencia que ustedes tienen para subir a la plataforma. Entonces, pues levanten la mano si desean realizarlo de esa manera. Listo, 2 compañeros, ¿sí? 3, ok. Listo, perfecto. Entonces, lo vamos a hacer entonces de esa manera. Voy a compartirles el Canva para que ustedes puedan ingresar. Listo. Ahí ya se, creo que se compartió, sí. Ahí ya se los compartí. Entonces, primero que todo, hay que escoger pues la región, bajo qué región se va a trabajar, y de ahí revisamos quién va a desarrollar cada punto para que pues no se vayan a de pronto a hacer 2 personas la misma actividad. De las 6 regiones que hay, chicas, ¿cuál desean trabajar? La andina, la pacífico, la insular, la orinoquía, la amazonía, ¿cuál de ellas? pues yo opinaría que la región Caribe. ¿Las demás chicas están de acuerdo? Andina. Andina, dicen por Sí, acá. señora. Okay. Listo, entonces trabajamos la andina. Sí, profe, no hay problema. Listo, perfecto. La andina la encontramos, ya les digo exactamente en qué página para que la puedan trabajar. La segunda página, ¿listo? Entonces se van a ubicar en esa segunda página para que puedan desarrollar toda la actividad. Entonces, el primer punto que dice cuáles son las actividades económicas más importantes de la región, ¿quién lo desarrollaría? ¿Quién buscaría esa información? Yo, profe. Yo, Paola Guerrero, Paola. ¿sí? ¿Paola o Paula? Paola. Ok, listo, Paola. El segundo punto es cómo es el trabajo en el municipio o región. Recordemos que si es formal o informal. ¿Quién realiza ese punto? Kiara, Yo, listo. señora. ¿Ese que aparece ahí es tu nombre o cuál es tu nombre? Laura. Ah, Laura, perdón, es que aparecía la mano, otra mano alzada y no te había visto bien, qué pena. Laura, listo. Laura Chaparro, listo. El tercer punto nos dice que debemos buscar la definición de qué es trabajo. ¿Quién toma ese punto? Yo, profe. Yo, profe. Acá la persona que me aparece como Kiara habló primero, ¿cierto? Sí, sí, yo, profe. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Kiara, no lo tengo ahí completo, es Kiara Melissa Gamba. Ah, listo, Kiara Gama. Consejo, chicas, o bueno, chicos, porque creo que hay también un aprendiz conectado.
cuando ustedes se conectan a las sesiones, traten de que vayan nombre y apellido, porque de aquí de las sesiones nosotros sacamos los listados de asistencia y puede que de pronto haya algún aprendiz que tenga el mismo nombre y pues le demos la asistencia a quien realmente no asistió y quien sí asistió le pasemos como la falla. Entonces, para una próxima traten de colocar nombre y apellido a la vez. Listo, definición de trabajo, entonces lo hace Kiara. Definición de precarización, ¿quién lo realiza? Yo, profe. ¿Paula? Listo. Sí, señora. Listo. Terciarización, ¿quién realiza ese punto? ¿Quién nos falta? Creo que Claudia nos falta. Profe. Listo. Sí, señora. Listo. Terciarización, Claudia. Me quito esto de acá. Deslaboralización le tocaría entonces a nuestro compañero que se conectó de último, Juan Camilo. Juan Camilo, te explico. Vas a entrar al Canva. Ya te comparto nuevamente el enlace para que puedan... Ah, no les había dado acceso. Ah, sí, ahí tienen acceso a todos ya. Listo, copiar el enlace. Listo, te voy a enviar nuevamente el enlace, vas a ingresar al Canva, vas a buscar la definición de qué es deslaboralización y lo vas a escribir en el espacio que está dedicado para ese punto. ¿Listo? Recuerden que como van a trabajar la región andina, donde dicen nombres, colocan el nombre de todos los participantes de la sesión. Una vez ustedes finalicen el diligenciamiento de esa página, hacemos la retroalimentación, completamos de pronto el espacio que haya por completar, descargamos el archivo y esa es la evidencia que ustedes van a cargar en plataforma. ¿Listo? Quien de pronto no puede acceder al Canva, me avisa para ayudarle pues a desarrollar la actividad. Bueno, son las 8:42 de la noche. ¿Les parece si a las 9 de la noche empezamos a hacer la retroalimentación? Es decir, tienen alrededor de unos 15 a 18 minutos para buscar la información y pues que empecemos a retroalimentarla. ¿Les parece? Sí, profe, está perfecto. Listo, perfecto. Entonces, cualquier duda, aquí quedo al pendiente. Profe, buenas noches. Qué pena. ¿Me puedes recordar eh, qué parte tengo que investigar? Es que apenas estoy prendiendo el computador. Listo. Ingresaste en el chat, te dejé el enlace del campo. ¿Listo? Una vez ingreses, vas a buscar la definición de deslaboralización. Ese es el que te corresponde buscar a ti. Entonces buscas la definición, la dejas lo más concreta posible dentro del Canva y con esa es tu participación en la actividad. Ah, ok, profe, gracias. Profe, qué pena, ¿me podrías confirmar también la mía? Claudia Hurtado. Claudia, ya te digo exactamente. La tuya es terciarización. Muchas gracias. ¿Vale?
Paula, recuerda que están trabajando en la página 2 y tú estás desarrollando en la página 1, entonces para que no te vaya a quedar fuera de pues, de la actividad tu información. Listo, sí, señora. Muchas gracias.
Listo, chicos, 9 de la noche. Finalizamos ya, todavía nos falta algo por agregar. Por acá creo que la de Juan ya está lista, también la de Claudia. Paula creo que también ya finalizó, ¿cierto? Listo, entonces vamos Sí, señora. a socializar cada uno de los puntos para que pues tengamos conocimiento de qué se escribió en cada uno de ellos y pues podamos hacer la respectiva retroalimentación. Entonces vamos a iniciar por el primer punto. Por favor, Paula, cuéntanos cuáles son las actividades económicas más importantes de la región andina. Voy, profe. Bueno, las actividades más importantes de la región andina es la agricultura. La región produce café, aguacate, banano, papa. Otro punto es la ganadería. Se especializa en la vacuna ovina. En la minería, el oro, el carbón, las esmeraldas y la plata. Y en la industria, el textil, alimentos, construcción como pues elaboran el cemento. ¿Qué más te puedo decir? En la industria se enfoca en la producción de alimentos y bebidas, textiles y confecciones, cementos, productos y farmacéuticos y muebles. En el comercio venden como productos agrícolas y ganaderos. Okay. Y en el turismo hacen como turismo rural, ecológico, deportivo y científico, y también aporta a la economía de la región. Y también la región cuenta con una gran riqueza hídrica, fundamental para el desarrollo de actividades agrícolas, industriales y para la generación de energía. Listo, Paula, muchas gracias por tu aporte. Entonces vemos que la región andina realmente tiene bastantes actividades económicas que ayudan como tal al crecimiento de la región. Entonces, como ya sabemos cuáles son las actividades, Laura, indícanos por favor qué encontraste sobre cómo es el trabajo o cómo se desarrolla este trabajo dentro de la región. Sí, señora. El municipio sobre el cual hablaré es Aquitania, Boyacá. Se caracteriza por una economía predominante agrícola, siendo el cultivo de cebolla larga su principal actividad económica. Esta vocación influye de manera directa en la naturaleza que se desarrolla en esta región. El trabajo en Aquitania, Boyacá es informal. Muchos de sus habitantes se dedican al cultivo, cosecha, empaque y comercialización. Estas labores se realizan sin contratos formales, sin afiliaciones a seguridad social ni prestaciones legales. Sin embargo, también existen trabajos formales en este municipio como la educación, la salud, administración pública, entre otros. Estos empleos cuentan con contratos con beneficios laborales y, en conclusión, en el municipio de Aquitania la mayoría de los trabajos que se realizan son principalmente informales. Ok, dale, Laura, muchísimas gracias. Entonces, a pesar de que hay una economía bastante importante, actividades económicas que podríamos decir ayudan a sobresalir a la región, lastimosamente la mayoría de esas actividades se realizan de manera rural, de manera, digámoslo, muy intrínseca, muy de casa, por así decirlo. Los mismos campesinos son aquellas personas que trabajan la tierra, la cultivan, hacen sus cosechas y ellos mismos son los que se encargan de llevar esto para vender sus productos en las ciudades, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que lastimosamente estamos en un país en el cual no reconocemos verdaderamente la importancia que tiene la labor agrícola, la labor del campo,
y pues lastimosamente por eso no se les da como el trato directamente requerido dentro de la contratación para los trabajos formales. Listo, muchísimas gracias Laura por tu aporte. Kiara, por favor, indícanos qué encontraste como definición de trabajo. Bueno, yo intenté buscar una definición más larga sobre trabajo, pero pues solo me salía como esta pequeña definición. Básicamente, bueno, el trabajo es el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o grupo y proveen los medios de sustento necesarios para los individuos y personas o personas. Listo. Yo les hago una pregunta. Para nosotros poder reconocer que estamos desarrollando un trabajo ante la ley, digamos en caso tal de que tengamos una vulneración de derechos cuando nos encontramos laborando, ¿los trabajos solamente pueden tener un contrato escrito o hay alguna otra forma de reconocer o dar pues valga la redundancia, dar a conocer que estamos ejerciendo un trabajo para alguien? ¿Un contrato verbal? Exactamente, existen contratos verdales. Mucho antes de que empezaran a existir los contratos escritos, la mayoría de los contratos, por no decir todos, se realizaban de manera verbal. Incluso en el tiempo en el que habían esclavos, se hacía un acuerdo verbal en el cual se le daba techo, se le daba comida, se le daba todas las garantías necesarias a aquella persona que iba a ejecutar como tal esa labor de campo. Digamos que si somos conscientes, realmente no hemos pasado de esa época de la esclavitud, porque anteriormente el hacendado, la persona que generaba como tal el trabajo, le garantizaba a quien lo iba a realizar, es decir, a su esclavo, le garantizaba techo, le garantizaba comida, le garantizaba vestuario para que tuviera las necesidades básicas satisfechas dentro de ese contexto y como tal ejecutaron la labor para esa persona. Hoy día, perdón, debemos tener en cuenta que a pesar de que existen los contratos escritos que nos dan como la garantía frente a los derechos y deberes que tenemos al ejecutar una labor, los contratos verbales siguen existiendo y siguen teniendo la misma garantía que tiene un contrato escrito. ¿Qué sucede? Desde que haya los tres elementos principales, existen los contratos y podemos llegar a tratar de defender esos derechos que en su momento lleguen a ser vulnerados. ¿Cuáles son esos tres elementos? Que haya quien contrate para generar el trabajo, es decir, que haya alguien que solicite el trabajo. Segundo, que haya alguien que lo ejecute como tal, es decir, que haya un jefe y que haya un empleado. Y tercero, que haya un pago por la realización de ese trabajo. Si en la actividad laboral están esos tres elementos, jefe, trabajador y pago por el trabajo, estamos hablando de un contrato verbal. Y por ende, bajo cualquier circunstancia que sintamos nosotros de que se está vulnerando nuestros derechos, podemos llegar a pelear, pues valga la palabra, pelear y defender como tal nuestros derechos para que se garanticen las condiciones bajo las cuales se pactaron ese contrato. Entonces, por eso en la definición que nos da la compañera Kiara, nos dice que es el conjunto de actividades que ya sean remuneradas o no. Recordemos que anteriormente se pagaba más en especie que en dinero, entonces por eso nos da esta definición y como tal busca satisfacer las necesidades de una comunidad o directamente de una familia. Entonces, tengamos claro que así no haya un contrato escrito, mientras hayan esos tres elementos, estamos hablando de un contrato de trabajo y podemos hacer que se garanticen nuestros derechos en la ejecución del mismo. Paula, por favor, indícanos qué es precarización, qué encontraste. Vale. Precarización hace referencia a esa situación en que los trabajadores experimentan inseguridad, inestabilidad, bajos salarios y falta de protección social, lo cual genera una condición de vulnerabilidad pues para ellos. Algunos ejemplos de estos son contratos inestables, muchas veces que los contratan por contratos verbales o por contratos
hora labor, que pues no se saben cuánto tiempo tienen de duración, horarios excesivos, es decir, que superan más de las 12 horas semanales que se pueden hacer si es de acuerdo mutuo con el trabajador, no les pagan la seguridad social, entonces cuando el trabajador lleva su cita médica resulta que no está afiliado, condiciones insalubres, es decir, que los espacios pues no cuentan con condiciones de higiene, pueden haber roedores, plagas, o puede ser un ambiente que no tenga las condiciones adecuadas para el desarrollo de las labores. En la región andina, pues esto se ve principalmente en las contrataciones de mano de obra no calificada, usualmente en las construcciones donde más se evidencia esto. En donde muchas veces ni elementos de protección personal les dan, donde verdaderamente no están ni afiliados a una ARL. El tipo de personas que aceptan a veces este tipo de condiciones contractuales son las personas que no cuentan con un nivel educativo o personas que por escasos recursos pues se ven, digamos que obligados por necesidad a aceptar estas condiciones. Exacto, totalmente de acuerdo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de precarización, estamos hablando de que se está quitando el valor que realmente tiene el trabajo que nosotros estamos haciendo y no hay un equilibrio entre eso que nosotros estamos entregando como producto del trabajo frente a la recompensa, digámoslo de esa manera, que estamos recibiendo por haber ejecutado ese trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hablaba la compañera Paula, entonces, bajos salarios, salarios que muchas veces no permite el pago de la seguridad social porque es menos del mínimo, o pagos que realmente no, o nos dicen que la empresa que nos va a pagar seguridad social y realmente no la tenemos pago. Entonces se pierden esas garantías que se deben tener por derecho de los contratos y como tal se da una desvalorización al trabajo que ejecuta cada una de las personas. Se minimiza como tal el esfuerzo y no se ve recompensado realmente pues el resultado de ese trabajo frente a lo que la persona está recibiendo directamente. Claudia, por favor, indícanos qué es terciarización. Sí, señora. Se entiende como un modelo de organización de trabajo y la producción en el que una empresa contrata a otra para que realice actividades, procesos o servicios que no forman parte de su objetivo principal con el fin de reducir costos, ganar eficiencia o acceder a conocimientos especializados. La terciarización es la práctica empresarial mediante la cual una compañía delega a un tercero independiente, persona ya sea natural o jurídica, la ejecución de ciertas funciones, operaciones o servicios que podrían ser realizados internamente, pero que se externalizan con el fin de optimizar recursos y concentrarse en la actividad principal y mejorar la competitividad. Exactamente, vale. Muchas gracias, Claudia. ¿Qué sucede? La tercerización solamente beneficia a las empresas. Realmente al trabajador directamente no lo beneficia porque antes pierde los beneficios que por ley debería tener a través de un contrato. La tercerización es, como lo decía la compañera, la ejecución de una actividad a través de otra empresa. Es decir, todos sabemos cuáles son las empresas temporales, ¿cierto? Sabemos de cuáles hablamos. Sí reconocemos que es una empresa temporal. Sí, señora. Es como cuando te hacen un contrato, creo que es por prestación de servicios. Sí, Sí, pero es una empresa que hace de mediador. Las empresas temporales son empresas que hacen mediadoras entre la empresa que solicita el trabajo y el trabajador que lo va a ejecutar. Entonces, digamos, en el Tolima existe una temporal que se llama Toleactivos. Entonces, digamos, ejemplo, el SENA necesita una persona, un diseñador gráfico para hacer X actividad dentro de ese centro de formación. Entonces, el SENA como tal no hace la convocatoria directamente para buscar ese diseñador gráfico, sino busca la temporal a Toleactivos, le dice yo necesito una persona que tenga este perfil y le voy a pagar, digamos, 3 millones de pesos mensuales porque me haga determinadas actividades. Toleactivos, esa temporal empieza a generar
todo el proceso de oferta a la vacante, proceso de selección, para escoger ese diseñador que va a trabajar directamente para el SENA. ¿Qué sucede? El contrato de ese trabajador no va a ser directo con el SENA, sino con Toleactivos. Entonces, el SENA le va a pagar a Toleactivos 3 millones de pesos mensuales por ese trabajador. Pero Toleactivos, como es el que está contratando a esta persona, no le va a pagar los 3 millones y le va a pagar mucho menos. Entonces, digamos, en el mejor de los casos le va a pagar 2.500.000. Algunas empresas, algunas temporales, llevan muchas más ganancias y le dejan al empleado directamente un sueldo muy bajo, pues muy por debajo de lo que realmente está ofertando la empresa. Se han llegado a conocer casos incluso en el que la temporal se lleva más de la mitad de lo que la empresa realmente está ofertando. Entonces, si la empresa está ofertando 3 millones, al trabajador que realmente va a ejecutar la actividad le viene pagando un mínimo. ¿Qué sucede? Esa persona, por el mismo tema de precarización, de que no hay trabajos, de que necesita suplir sus necesidades básicas en casa, termina aceptando la oferta que le da esa temporal y termina ejecutando las actividades. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones el empleado nunca se da cuenta de cuánto realmente está pagando la empresa a la temporal porque él ejecute sus actividades. Entonces, la terciarización beneficia y mucho a las empresas como tal. ¿Por qué? Porque se generan este tipo de empresas temporales, buscan el profesional que la empresa requiere para que haga las actividades y demás, pero pues se termina llevando cierto porcentaje de lo que realmente debería ser para el trabajador. Si de por sí ya la mayoría de los contratos se generan de una forma de prestación de servicios, ni siquiera por nómina, entonces sigue siendo todavía bajo aquel saldo monetario que va a tener directamente el trabajador. Entonces, terciarización beneficia directamente a la empresa. Precarización, todos los beneficios que normalmente debe tener por ley la persona que es contratada se pierden dentro de ese proceso. Juan, indícanos por favor qué encontraste sobre deslaboralización. La deslaboralización es el proceso, fenómeno o tendencia mediante el cual ciertas actividades, funciones o relaciones laborales que antes estaban bajo un vínculo de trabajo laboral, con contrato laboral, prestaciones sociales y protección legal pasan a formas laborales o atípicas de vinculación, como contratos civiles, comerciales, prestación de servicios, subcontratación, tercerización o incluso trabajo informal. Exactamente, la deslaboralización es donde perdemos absolutamente todos los beneficios que tenemos por ley y prácticamente estamos trabajando de manera independiente, es decir, ya los contratos por prestación de servicios no nos dan una garantía como tal de un derecho que tengamos directamente por pues, derechos de ley, por tener una contratación. Muchos de estos contratos por prestación de servicios, como pagan el mínimo o un poco menos del mínimo, le permiten o le facilitan al trabajador que pues dada el sueldo, dado la ganancia que él va a tener cada mes por ese contrato, pues se ve eximido de pagar la seguridad social, la planilla como tal de seguridad social en la cual debe venir la planilla de salud, la planilla de fondo de pensiones y como tal ARL. Tres aspectos que son muy importantes que tengamos en cuenta en el momento que empezamos nuestra vida laboral, porque esos tres, aparte de que nos van a ayudar, el de salud, pues todo lo relacionado a nuestra salud, fondo de pensiones, que es el aporte que hacemos obligatorio para esa pensión que en algún momento nos va a llegar, y la ARL, todo lo que tiene que ver que nos va a cubrir todo lo relacionado con algún accidente o enfermedad relacionada directamente con la actividad que estamos ejerciendo. ¿Qué sucede? Muchas veces el pago que realizamos a esas tres entidades, a pesar de que se cotice sobre el mínimo, sigue siendo un valor bastante alto. Si nosotros estamos en deslaboralización, es decir, tenemos un contrato que no nos da esas garantías, en el cual estamos ganando el mínimo o menos del mínimo, pagar casi 500.000 pesos de seguridad social es bastante alto y muchas personas prefieren obviarlo, ¿cierto? Prefieren dejar de pagarlo, no cotizar, porque pues no le permite satisfacer las necesidades básicas de su hogar en ese momento. Lastimosamente, hemos caído de pronto muchas personas en ese error y pues nadie está 100% exento en la vida,
de que llegue a tener una enfermedad, de que llegue a tener un accidente, y ese tipo de entidades son las que pueden llegar a apoyarnos en el momento en que se llegue a presentar esa situación. ¿Cómo nos pueden llegar a ayudar? Digamos, tuvimos un accidente de tránsito, ejemplo, íbamos para nuestro trabajo y como tal nos accidentamos al salir de casa. Entonces, primero la EPS a la que estamos afiliados nos tiene que cubrir todos los gastos médicos que tengamos desde la hospitalización en adelante, porque para eso estamos como cotizantes dentro de un sistema de salud. Entonces, no tendríamos que pagar absolutamente nada, la EPS es la que se debe encargar de cubrir esos gastos. Si nosotros en ese accidente tuvimos de pronto una afectación que es prolongada en el tiempo, su proceso de recuperación, la EPS es la que debe empezar a cubrir las incapacidades. Estas incapacidades, importante tener esa información, del día 1 al día 120 lo paga directamente la EPS. Nos pide una serie de requisitos y pagan como tal esas incapacidades. Dinero que nos puede ayudar bien sea para el proceso de recuperación o para ayudar a satisfacer esas necesidades básicas que tenemos en el hogar. Importante algo tener en cuenta acá, que esas incapacidades, de acuerdo al tipo de contrato que tengamos, nos las pagan directamente a nosotros, o la EPS la paga a la empresa y la empresa nos paga un porcentaje a nosotros. Entonces, si estamos afiliados a través de un contrato por nómina, todo ese proceso de documentación y demás lo tiene que hacer directamente la empresa nos paga a nosotros un porcentaje del sueldo en el mes y como tal tenemos el tiempo de incapacidad ya pago, seguimos recibiendo un porcentaje de nuestro salario. Pero si tenemos un contrato, digamos, por prestación de servicios o estamos trabajando de manera independiente y cotizamos, nosotros mismos somos los que tenemos que hacer ese proceso documental y es a nosotros quien entra directamente el pago de la incapacidad. Esa incapacidad depende mucho sobre cuánto estamos cotizando, de ese IBC sobre el que nosotros cotizamos, asimismo es el pago de esa incapacidad, la cual nunca va a ser inferior a un salario mínimo legal vigente. Entonces, del día 1 al 120 paga la EPS. Digamos que nuestro proceso de recuperación es bastante largo y se cumplieron 120 días y todavía estamos recibiendo incapacidades por parte del médico porque el proceso todavía se demora, es bastante largo para podernos recuperar. Del día 121, perdón, me estaba equivocando, es del día 1 al 180 que paga la EPS. Del día 181 al 540 paga el fondo de pensiones al que estamos afiliados. Dentro de ese porcentaje que nosotros pagamos como aporte obligatorio al fondo de pensiones, hay un 6% que está dedicado o destinado al pago de incapacidades en caso de que se presente enfermedad o accidente. Entonces, del día 181 al 540 lo paga el fondo de pensiones. Si ya se nos excede el tiempo como tal de recuperación, se pasa al día 540, nos tienen que realizar una valoración por pérdida de capacidad laboral, la cual nos va a indicar si es del 50% o mayor a ese porcentaje, nos adelanta el proceso de pensión porque nos va a generar un proceso de pensión por invalidez, es decir, hemos perdido las capacidades para poder desarrollar adecuadamente una función laboral y por ende se requiere que haya un apoyo económico desde ya para esa persona. Y así tenemos que tener en cuenta para también el caso de que se nos llegue a presentar una enfermedad crónica, tal vez Dios no quiera un cáncer, ese es el proceso que se debe seguir tanto con el fondo de pensión, con la EPS como con el fondo de pensiones. Ahora, si el accidente o la enfermedad sucede a raíz de la misma actividad laboral que estamos desarrollando, es la ARL la primera que entra a cubrir los gastos médicos que tiene la persona frente a esa enfermedad o frente a ese accidente. Entonces, son tres aspectos que vienen dentro de la planilla de seguridad social que en el momento que la pagamos, pues como estamos bien, no le vemos la necesidad, no le vemos como la importancia de pagar esos tres aportes. Pero cuando lastimosamente nos llega a suceder una situación como estas, es donde vemos realmente el por qué es importante hacer esos aportes mes a mes, porque pues Dios no quiera, llegamos a tener una pérdida de capacidad laboral considerable, pues eso es lo que nos va a dar la mano de ahí en adelante. Entonces, por eso es importante, así sea sobre el mínimo, tratar de cotizar
para que pues en un futuro podamos tener un aporte que nos pueda ayudar sustancialmente. Entonces, chicos, si ya tenemos las definiciones de qué es deslaboralización, precarización, tercerización, sabemos la definición de trabajo y hemos visto que la mayoría de las personas dentro de la región andina trabajan de manera informal. ¿Ustedes cuáles creerían que sería la relación que tendría ese concepto de trabajo con dignidad humana? ¿Cuál sería esa relación, chicos? Por ejemplo, Kiara, ¿tú qué relación encontrarías allí en estos dos conceptos? Pues teniendo en cuenta todo lo que vimos hoy, yo siento que no es proporcional, teniendo en cuenta que la tercerización, la deslaborización que cada vez va en aumento, siento que no es proporcional o no es lo que se esperaría que, pues, como debería ser. Entonces no hay una buena relación trabajo-dignidad humana. ¿Cómo sería de pronto esa relación ideal entre esos dos conceptos? ¿Qué debería ser para que pues, la persona realmente tenga una dignidad humana a través de esa labor, de ese ejercicio laboral que está realizando la persona? Pues que se le den todas las garantías, comenzando por ahí, que se le pague lo justo, pues lo que hablábamos de la terciarización, que se le pague lo justo al trabajador. ¿Qué otra cosa? Déjame reviso acá otra vez. ¿Alguien más que nos explique qué otro aspecto podría ser óptimo en esa relación entre trabajo y dignidad humana? Equitativo, que no se tenga de pronto en cuenta si son hombres, si son mujeres, lo que de pronto manifestabas al inicio. Igualdad es la igualdad tanto en el ejercicio de la actividad como en el pago de la misma, sin importar si es hombre o mujer. Algo que yo considero que es importante tener en cuenta en la relación de trabajo con dignidad humana es el horario en que se desarrolla. No porque una persona trabaje más horas significa de que sea más productiva. El hecho de que nosotros podamos dignificar que nuestro trabajo se desarrolle dentro de esas 8 horas laborales y tengamos espacios de esparcimiento, espacios de poder descansar de ese ámbito laboral, es muy importante y dignifica muchísimo a la persona porque le permite realimentarse, no, ¿cómo es la palabra? Recargar energías para poder seguir desarrollando sus actividades de una forma pues justa y que sea realmente productiva. Entonces, horarios. Además, si tenemos en cuenta la gran mayoría de las mujeres somos multitareas, ¿cierto? Porque no solamente estamos pendientes de las actividades, aunque hay algunos hombres que también lo realizan, no solamente el ámbito laboral, sino también estar pendientes de todo lo relacionado con la familia, con el hogar, estar pendiente de los niños. Entonces, esos horarios flexibles apuntan a ese aspecto, que todo lo relacionado con el trabajo se pueda desarrollar y se mantenga dentro de ese horario para permitir el libre desarrollo de la persona en los demás contextos en los que se desenvuelve la misma, contexto familiar, contexto social, que pueda tener un espacio de esparcimiento y que aún así tenga una buena relación dentro de su entorno laboral. ¿Consideran que hay algo más que de pronto se deba agregar en esa relación de trabajo y dignidad humana o consideran que esos son los aspectos principales a tener en cuenta? Yo creo que remuneración adecuada. Ok. Bueno, acá. Pagos justos, ¿algo más o con ellos? El pago de la seguridad social.
Pero ¿a qué haces referencia con ese pago? O sea, que la empresa Que que lo efectivamente pague, a paguen que los se garantice. aportes. Sé que se garanticen los aportes a la seguridad social. Que sea tanto, así sea el jefe el que los pague o sea directamente la persona, pues que haya una garantía de que efectivamente ese dinero sí está llegando a esos aportes para que pues los podamos disfrutar más adelante. Yo creo que Listo. también que haya herramientas adecuadas para los trabajadores para que no corran ningún riesgo y que puedan realizar sus actividades. Esto es la aplicación de lo de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que en cualquier empresa que trabajemos, lo principal que nos deben dar, aparte de las funciones, son los elementos para poder ejecutar la función. Si nuestro trabajo es de oficina, que contemos con un escritorio, con una silla ergonómica que nos permita desarrollar bien las actividades, que tenga buena iluminación, que haya un buen equipo con el cual trabajar. Entonces, de acuerdo al área en el que nosotros nos encontremos desempeñándonos, pues asimismo que podamos contar con todos los elementos o implementos que requerimos para poder ejecutar bien la labor. Entonces, la aplicación de todo lo relacionado con salud y seguridad en el trabajo. Listo. ¿Algo más? Listo, creo que no, listo. Entonces, le van a dar acá en compartir, vamos a descargar el archivo, le vamos a dar descargar, tipo de archivo, le vamos a dar PDF estándar, y donde dice seleccionar páginas, vamos a seleccionar la página 2, que fue la página que trabajamos, y con eso descargamos el archivo. Este archivo que desarrollamos en conjunto es el que vamos a validar por la evidencia de este primer resultado de aprendizaje, el taller. Lo van a cargar acá en este primer punto denominado taller, y con eso ya cumplimos con esa primera evidencia. Si hay aprendices que tal vez no se conectaron el día de hoy, sí desarrollan la actividad tal cual como nos lo solicita la guía, porque pues este taller grupal lo hicimos para poderlo retroalimentar dentro de la misma clase. Entonces solamente es de manejo dentro de la clase. Quien no se haya conectado lo hace tal cual como está en la guía. ¿Pudieron descargar el Canva, chicos? Profe, Sí, señora. Listo, me Paola, sí, Juan. puede repetir en qué evidencia hay que cargarlo? Claro que sí. Entran a la primera evidencia, el primer resultado de aprendizaje de las competencias terminada en 1501. Ahí la primera que encontramos dice taller. En esa es la que la deben cargar. Listo. ¿Hay alguno que no haya podido descargar el Canva? A mí ya me dejó, instructora. Gracias. Perfecto. Profe, Dime. se envía en el donde dice mapa mental con los conceptos básicos del entorno vivo, ¿no? No. En la primera actividad estás mucho más abajo. Sube en la primera evidencia de la competencia terminada en 1501. Dice taller, guía de aprendizaje 8. Está todo el nombre de la competencia, actividad de aprendizaje 1, evidencia número 1. ¿Sí lo encontraste? Solo en la que dice taller. Exactamente, en ese que dice taller es el que lo debes cargar. Ok, profe, sí, ya lo encontré. Listo. Ok, entonces voy a cerrar el acceso ya del Canva. Me imagino que ya todos lo descargaron, entonces voy a cerrar el acceso de acá. Listo. La segunda evidencia, chicos, es un foro. Ese foro como tal de características del trabajo en el contexto local está muy ligado a lo que acabamos de desarrollar en clase. Ustedes le van a dar clic sobre ese foro, que es la segunda actividad que continúa en el proceso, y dentro del mismo ustedes van a encontrar ya un comentario, el cual les va a indicar cómo se debe desarrollar.
Entonces, deben un segundo que estoy volviendo a ingresar, que me sacó la plataforma. Listo. Entonces, ingreso acá en el foro. Y acá como tal yo ya les dejé un comentario de apertura del foro. ¿Qué sucede? Sobre ese comentario es el que ustedes van a trabajar. Aquí deben tener en cuenta dos aspectos. Uno, que de acuerdo a las respuestas que ustedes ya dieron en la actividad anterior, en el taller que acabamos de desarrollar, sobre cuál es la actividad económica más importante de la región o municipio, dice acá, seleccione un tipo de trabajo en el cual ustedes puedan evidenciar condiciones de precarización, terciarización y deslaboralización. Es decir, ustedes pueden utilizar el mismo ejemplo del taller que ya hicimos sobre la región andina o utilizar de la región en la que ustedes viven directamente, ya esa decisión propia. ¿Qué van a hacer? Van a buscar ejemplos de qué tipo de trabajo se desarrolla en la región que consideren hace parte de la precarización, uno que consideren terciarización y otro que consideren que encaja en el concepto de deslaboralización. Ese es el primer punto de ese foro. El segundo punto de ese foro nos pregunta un argumento sobre cómo el trabajo que se desarrolla en la región contribuye o no a la dignidad humana. Es decir, si sabemos que el trabajo en la región en la que nos encontramos es más de manera informal, ¿eso realmente contribuye a dignificar la condición humana? O si por el contrario ustedes consideran que no la dignifica, sino que al contrario pues la minimiza, dar su opinión frente a eso, dar el argumento del por qué sí o el por qué no la dignifica. ¿Clara esa segunda actividad, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Esa como es más de reflexión, más de ejemplo directo sobre vivencia personal, familiar o de algún conocido, esto lo van a realizar de manera individual. Ustedes entran al foro, abren este comentario de apertura y sobre él van a responder. Entonces acá ustedes le dan responder, generan como tal el comentario de los dos puntos y ya con eso tienen la participación de esa evidencia. ¿Listo? Listo, chicos, entonces por el día de hoy vamos a dejar hasta ahí. Hemos trabajado o hemos aclarado las dos primeras evidencias que tienen que ver directamente con el primer resultado de aprendizaje. Para la próxima clase, dentro de 8 días, vamos a trabajar las siguientes evidencias del segundo resultado de aprendizaje. Informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, foro sobre el convenio colectivo y la libertad sindical, gráfico sobre la negociación colectiva e infografía. Estas dos las podemos trabajar desde clase, creo que la del informe también, no recuerdo bien en este momento, pero pues el ideal es que podamos irlas desarrollando como hicimos el día de hoy, hacemos la retroalimentación, resolvemos cualquier duda que haya frente a la actividad y pues ustedes van avanzando en el proceso entregando de una vez las evidencias. Listo, chicos, no sé de pronto si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, si les gustó la forma, pues la dinámica de trabajo de la sesión, si les gustaría de pronto que se cambiara a otra dinámica, me gustaría escucharles. Profe, pues a mí me parece muy óptima esa metodología porque siento que podemos realmente comprometernos a participar, o sea, aumenta como la participación, uno se conecta porque digamos que la temática se vuelve más chévere trabajarla de esta forma y dos, no se atrasa uno tampoco en tantos trabajos, de pronto después postergando y postergando. Ok, perfecto. Listo. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión? Por mi parte también me gustó mucho la dinámica, estuvo súper chévere. Muchas gracias. Vale, chicos, listo. Entonces me alegra que les haya gustado pues la dinámica de la clase. El ideal es hacerla de esta misma manera en todas las sesiones para que pues sean muy pocas las que ustedes tengan que desarrollar de manera individual. Entonces, hoy dejamos hasta ese punto. En un momento les subo la grabación a la plataforma y nos volvemos a encontrar dentro de 8 días. Muchas gracias, chicos, por la participación, pues por el desarrollo directo de la clase. Que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días.
Gracias, profe. Buena noche. Buenas noches. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.